entonces vamos a dar inicio a esta tutoría número 18, ya la última, dando cierre a este interesante trabajo que hemos venido desarrollando a lo largo de estas 18 semanas, creo 20, ¿no? Con las 2 semanitas que tuvimos de receso. Em, Quisiera saber si ya todos se tomaron el tiempito para desarrollar la encuesta, una encuesta que se envió a través del grupo del WhatsApp. Es una encuesta de percepción, ¿verdad? Que para nosotros es muy importante conocer em, esa percepción que ustedes tienen o que tuvieron al respecto del trabajo realizado a lo largo de estas semanas, que incluye, pues, lo desarrollado a través de la plataforma, el seguimiento que se hizo de sus calificaciones, em, el trabajo con respecto de las dudas que surgieron, si se pudieron resolver. mm, También el trabajo desarrollado a través de estos espacios, en verdad que para nosotros, para mí en particular, bastante importante tener la idea y saber, pues, qué es lo que ustedes consideran al respecto de todo ese trabajo que se hizo. Si ya lo realizaron, muchísimas gracias, en verdad. Coloqué ahí en el chat el link en caso tal de que aún no lo hayan desarrollado. ¿Listo? Entonces, para tenerlo presente. Vamos a trabajar un ratico en torno a algunas ideas generales del último tema. Hablaremos también al respecto de la actividad de esta semana y al final, pues, charlaremos un ratico haciendo o dando un cierre de todo este trabajo. Quiero recordarles que, aunque esta semana ya terminamos el trabajo con respecto de las tutorías, recuerden que el plazo para culminar con todas sus actividades fue ampliado hasta el día 22 de septiembre. Es decir, tenemos toda esta semana más la siguiente semana, de tal manera que todos de manera satisfactoria cumplan con los requisitos y puedan recibir las certificaciones correspondientes. ¿Listo? No sé si alguno de ustedes tiene alguna pregunta antes de iniciar. Alguien me hacía una pregunta pues con respecto de los avances. Recuerden que, digamos, lo que está cargado ahorita son los avances que se desarrollaron hasta el lunes a la madrugada. ¿Sí? Se cargan las notas y ya todo lo que se desarrolló en el transcurso de la semana ya se va a poder observar el día de mañana. Mañana se cargan nuevamente las notas y ahí ya ustedes pueden verificar que efectivamente todo se haya desarrollado pues de manera satisfactoria. ¿Listo? Entonces, para que por favor lo tengamos presente. ¿Listo? Bueno, entonces esta última semana corresponde al trabajo de la enseñanza de todo este tema de las magnitudes y las medidas. ¿Listo? Han surgido algunas preguntas al respecto. Intentaremos abordar las más generales y como les mencionaba al final, pues hablaremos un poquito dando cierre. Listo, les voy a compartir mi pantalla. Entonces, bueno, recordemos que para esta semana los objetivos principales se enfocaban en
estos tres elementos. El primero, seleccionar el contenido matemático involucrado en el tema de la medida, definir algunas expectativas de aprendizaje para el tema medida y realizar un proceso de búsqueda y concreción de tareas de aprendizaje para el tema de la medida. Entonces, en módulos anteriores abordamos ese contenido de las magnitudes, veíamos las características más importantes, veíamos ese trabajo importante en relación con, con esa relación que le podemos dar con otros temas, como el tema, como los contenidos de la geometría, la parte del sentido numérico, y veíamos la manera de cómo se puede transversalizar todo este contenido. Entonces, ya en esta parte, vamos a enfocarnos en algunos elementos importantes como lo es las expectativas de nivel superior para este tema, algunos objetivos puntuales que se trabajan al respecto, ¿listo? Y de esa manera, permítanme un segundito. Entonces, algunos elementos importantes que se nos sugiere tener en cuenta las expectativas de nivel superior y nivel medio, la enseñanza de las magnitudes. Eh, Esto es importante. ¿Qué habilidades fundamentales surgen en el aprendizaje de las magnitudes? ¿Sí? ¿Cuáles son esas habilidades que aunque son bastantes, eh, importante reconocer algunas que están presentes en el momento de trabajar este tipo de actividades? ¿Listo? Entonces, la actividad semanal, la actividad que ustedes deben desarrollar. eh, entonces, como les mencionaba, hablaremos de algunas conclusiones generales y lo que les mencionaba, de pronto para los que se acabaran de conectar, si ya desarrollaron la encuesta sugerida a través del grupo del WhatsApp, acá en el chat se ha cargado el link para que pronto se tomen el tiempo, no se demoran mucho tiempo en realizar esa pequeña encuesta. ¿Listo? Entonces, para que por favor lo tengan presente. Bueno, algunos de los elementos importantes que debemos tener presente es algunas herramientas que se desarrollan en torno al sentido de la medida. Entonces, fíjense que cuando hablamos del sentido de la medida, ¿cierto? Es todos esos elementos generales que se van desarrollando a través del desarrollo de metas concretas, de objetivos y a través de expectativas de nivel superior que nos permiten llegar a abordar ese sentido de una manera adecuada. Pues algunos ejes importantes, el reconocimiento de cualidades medibles, cantidades de magnitudes, ¿cierto? Todos esos elementos que se pueden medir y poder identificar esas diferentes cantidades de magnitud, ¿cierto? Longitudes, volúmenes, etcétera, etcétera. La comprensión del proceso de medir, pues medida la magnitud, unidades de medida fundamentales. Y algo que es importantísimo en torno a este sentido de la medida es esto que me aparece acá al lado derecho, y es esa capacidad de dimensionar el entorno, ¿sí? Fíjese que todas esas actividades que nosotros pensamos o pensemos, bueno, ya voy a responder una preguntita que tienen a través del chat. Como les mencionaba, entonces, dimensionar el entorno es llevar esos elementos de la medida a situaciones cotidianas, ¿cierto? ¿Qué elementos de la vida real son susceptibles de medir? ¿Sí? Entonces, a través de las diferentes actividades, ¿cómo podemos llevar al estudiante a que identifique en su entorno cómo podemos llegar a desarrollar distintas medidas y aplicar estrategias de medida? Entonces, evidentemente es el conocer, el identificar los diferentes instrumentos, ¿cierto? Elementos que se trabajan a través de la medición directa, a través de la medición
indirecta, ¿sí? Y reconocer qué elementos y qué estrategias podemos utilizar, ¿cierto? Qué recursos y qué actividades sobre todo podemos aplicar de tal manera que podamos desarrollar las diferentes estrategias dentro del aula de clases. Dentro de lo que se percibió en este último módulo, las actividades estaban centradas principalmente para el grado quinto, ¿sí? Nos daban algunas herramientas, principalmente, si ustedes lo notaron para cada uno de los últimos módulos, se enfocaban en algunos cursos, ¿cierto? Y en este específicamente se enfocaron en el grado quinto. Entonces, fíjense que específicamente para este grado, y aunque esos elementos y ese trabajo con las magnitudes, ¿cierto? Se desarrolla desde los primeros cursos, para este módulo nos indican algunos importantes para ese grado, ¿cierto? Entonces, algunos de ellos, reconocer magnitudes, ordenar objetos según las magnitudes, conocer el metro cúbico, es decir, el trabajo tridimensional, seleccionar unidades arbitrarias y estandarizadas, estimar medidas, ese proceso de estimación que a veces es bastante interesante, y utilizar procedimientos de medida. Entonces, fíjense que para grado quinto, específicamente nos indican que hay ciertas expectativas que se deben cumplir en torno con el desarrollo de dichas actividades. Es para tenerlo muy presente. Ahora, como pudimos observar, mm, hubo dos conceptos en que pues tratamos en el desarrollo de los módulos anteriores de realizar la diferencia o identificar la diferencia entre capacidad y volumen, ¿sí? En un principio, digamos que había como esa pequeña duda entre diferenciar lo que es la capacidad y el volumen de un cuerpo geométrico y nos indican que para poder cumplir, digamos, con el requerimiento del desarrollo del sentido en torno a estos conceptos, entonces nos dicen que hay algunos objetivos que se deben cumplir, ¿cierto? Al proponer diversas actividades en torno a lo que es la capacidad y el volumen. ¿Sí? Entonces, en torno a la capacidad, ahí mencionamos algunos, aprender que hay objetos que pueden contener a otros, aprender que hay cuerpos que no tienen la cualidad de ser recipientes, ¿cierto? Esos objetos que son cerrados, que no tienen una capacidad específica definida, y aprender que la unidad de medida de referencia para la capacidad es el litro, ¿cierto? Y los múltiplos y submúltiplos que están contenidos dentro de esta unidad de medida. ¿Sí? Con respecto a los objetivos importantes para el tema del volumen, entonces aprender a comparar y ordenar objetos según su volumen, aprender que la unidad estandarizada de volumen es el cubo unidad, perdón, conocer el metro cúbico, aprender la relación entre volumen y capacidad, ¿cierto? Y sobre todo poder diferenciar entre el uno y el otro, aprender métodos directos de cálculo de volumen y por último, aprender que el volumen y la capacidad de los objetos no es proporcional a su superficie, ¿cierto? Entonces, parte de esos objetivos se deben ver plasmados en las diversas situaciones que se trabajen dentro del aula de clase en relación con el poder identificar estas unidades de medida, ¿cierto? Que, pues, digamos, ya son medidas estandarizadas y el objetivo es ver qué tipo de actividades podemos relacionar con ello. ¿Listo? Entonces, para poder tenerlo presente. Bueno, había otra pregunta mm, que era en relación con las habilidades fundamentales. O sea, ¿qué habilidades son las que debemos tener presente en general? ¿Sí? Aunque pues son muchas más. ¿Cuáles son esas habilidades que fomentan el aprendizaje de las magnitudes? Se les vean
mencionar algunas de ellas. Listo. Entonces, y de hecho, si nosotros identificamos estas habilidades, también observamos algunas dificultades que surgían en torno a ello, ¿sí? Una de las habilidades importantes con el tema de magnitudes, yo voy a mostrar algunas en relación con el tema del volumen, es el de la conservación de cantidad, ¿sí? Digamos que para los estudiantes en algunas situaciones es complejo identificar que se conserva el volumen de una figura o que sigue teniendo el mismo volumen en el momento en que la posición en que se está tomando ese objeto, ¿cierto? Cambia, ¿sí? Cambia su dirección o cambia la posición en la que éste se encuentra, ¿sí? Situaciones como estas, ¿sí? De hecho, eh, creo que esta era una de las actividades trabajadas a lo largo de la semana y es en torno a la construcción de objetos con una unidad de medida específica, ¿cierto? Y es poder identificar digamos, la unidad, la magnitud que corresponde dependiendo del tipo el tipo de cuerpo geométrico que nos están dando, ¿sí? Y tener presente o poder identificar eh, que aunque hay elementos que visiblemente no se presentan, pues cada figura va a tener una cantidad, una magnitud considerable en torno al volumen, ¿sí? Esta era una de las actividades que precisamente nos ayuda a identificar esto de la conservación de la cantidad. Em, Otra habilidad es con relación a al concepto de la transitividad, ¿sí? Entonces, ese concepto de transitividad que nos indica que si yo tengo un objeto pequeño y hay un objeto más grande y hay otro más grande que ese objeto, ¿cierto? Entonces, si tengo un objeto A que es más pequeño que un objeto B y a su vez ese objeto B es más pequeño que el objeto C, entonces la transitividad o por transitividad, pues deberíamos tener presente que el objeto A es más pequeño que el objeto C. Digamos en eso, eh, es que se centra este concepto de la transitividad y no solamente, digamos, con unidades de volumen, sino que, pues, digamos que es un concepto que se trabaja también en el sentido numérico, ¿sí? Al abordar cantidades específicas. Por otro lado, las habilidades, dentro de las habilidades está la composición aditiva, es decir, cómo puedo componer y descomponer figuras, ¿cierto? Cómo puedo componer y descomponer objetos en diferentes partes sin que se vea afectado su capacidad, perdón, su volumen, ¿cierto? Separar figuras, cuerpos geométricos, sin que pues nos varíe el, la unidad de medida con la que se está trabajando. Entonces, fíjense que esas son algunas, ¿cierto? Algunas habilidades que debemos tener presente mm, con respecto del aprendizaje de las magnitudes. Y hay una que, aunque no aparece acá, y es la importancia de que los estudiantes desarrollen las habilidades con instrumentos de medida, ¿sí? Desde pequeñitos es muy importante que los estudiantes aprendan a conocer, ¿cierto? Los diferentes instrumentos que nos permiten el identificar y desarrollar eh, y conocer pues, las medidas de los diferentes elementos que nos están presentando. ¿Listo? Entonces, creo que es parte fundamental conocer el metro, conocer las balanzas, conocer el termómetro, bueno, conocer todas estas herramientas que son bastante útiles, ¿cierto? Inclusive conocer el reloj. No sé si les ha pasado que a veces los muchachos llegan a ciertos grados y para ellos es difícil conocer, por ejemplo, el reloj análogo,
¿cierto? Y eso pues también hace parte de esa composición de medidas y de esas magnitudes que ellos en el transcurso de la educación primaria deberían. ¿Listo? Ahora, en torno a ello, a esa identificación de los diferentes instrumentos, es que se ha propuesto la última actividad que corresponde al trabajo de esta semana, ¿sí? A través de qué actividades o a través de qué herramientas podemos hacer un acercamiento directo a los estudiantes con respecto mm, con respecto del desarrollo del manejo de las diferentes magnitudes y de la forma como se puede desarrollar la medición de estas. Entonces, me voy a ir de una vez, voy a recordarles en qué consiste esa actividad de esta semana, ¿listo? Y tener presente, ay, perdón, un segundito. ¿Ah? Entonces, la actividad de esta semana corresponde a lo siguiente. Igual si ustedes ya tuvieron la posibilidad de desarrollarla, ahorita me gustaría escuchar si ustedes ya tuvieron la posibilidad de desarrollarla, qué fue lo que hicieron, ¿cierto? Con respecto de esa tarea. Entonces, mm, dice, en esta tarea realizarás un breve análisis y presentarás una modificación a uno de los elementos de una tarea para el tema de magnitudes y medidas. Es decir, vamos a modificar una tarea que nos van a dar. Dice, el objetivo de esa tarea es mostrar que puedes analizar y modificar una tarea matemática escolar. El tema es magnitudes y medidas. La meta, importante tenerla presente, dice, la meta de la tarea es reconocer el instrumento que se utiliza para medir un atributo de un objeto. Y la tarea que debes analizar es la siguiente. Entonces nos dice, utiliza el color de la crayola para colorear el instrumento de medición que corresponda. Entonces nos dice, para los instrumentos de longitud con color rojo, el tiempo de color azul, el peso de color amarillo y el volumen de color verde. Entonces, nos dan una figura, ¿cierto? En donde aparecen varios diversos instrumentos de medición y la idea es que ustedes, según la actividad, entonces lo que se debe hacer es colorear de acuerdo a la unidad de medida que ustedes consideren que corresponde. ¿Listo? Ahora, pues el objetivo no es desarrollar la actividad, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Fíjense acá, muy importante, acá hay una unidad de medida, pero sabemos que, perdón, una imagen, pero sabemos que si tenemos esa imagen y la trasladamos de algún sitio, pues tenemos que citar de dónde fue que se obtuvo, ¿no? Igual en las actividades y demás. Debe realizar un análisis de la tarea según sus elementos, requisitos, formulación, materiales y recursos, agrupamiento, interacción y temporalidad. Luego, debes proponer la modificación de uno de los elementos que analizaste, con la que consideres mejorará la contribución de la tarea a la meta. Finalmente, presentarás un texto en el que justifiques la mejora que realizaste. ¿Listo? Es decir, nos dan una actividad, ¿cierto? Nos dan un enunciado, nos dan cierta formulación y nos piden que desarrollemos algunos elementos en torno a ello. ¿Listo? Pero entonces nos dicen, esto es lo que nos dan de la actividad. Entonces tenemos que analizar de esa actividad los elementos que debe tener, los requisitos, la formulación, los materiales y recursos, agrupamiento, interacción.
y temporal. Y lo que nos dicen es, vamos a tomar algo de ello y a eso le vamos a hacer una modificación, ¿sí? Entonces debemos decir, bueno, lo que yo voy a modificar es, o puede ser la formulación, o puede ser los materiales y recursos, o tener presentes los requisitos, ¿sí? Ver si aparecen, ¿cierto? Agrupamiento, interacción y temporalidad. Entonces vamos a tomar, o debemos tomar uno de ellos y realizar una modificación, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se tiene qué es lo que se tiene que visualizar? Entonces son principalmente tres cosas. Entonces, el texto de la meta, ¿cierto? Eso es lo que debemos consignar. La modificación de un elemento de la tarea que consideras mejora la contribución a la meta, ¿sí? Y por último, dar una explicación de esa modificación, ¿sí? Es decir, la modificación que le hice fue de tal elemento y se va a justificar el por qué esa modificación contribuye a la meta de la tarea. ¿Listo? Entonces, precisamente es en lo que consiste la actividad para esta semana. En ese sentido, me gustaría escucharlos, si quieren participar. Eh, si ya hicieron la actividad, pues me gustaría escucharlos qué modificación fue la que hicieron, de acuerdo al análisis de la actividad. Si no la han hecho, entonces pensar un momento, bueno, esta es la actividad que me dan, a ver si puedo hacer esto un poquito más pequeño para que se vea, a ver si de pronto así, que se vea la actividad. Ah, ok, aquí creo que sí se alcanza a ver todo. Listo, entonces vamos a escucharlos. Lisbeth, ¿te escuchamos? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Profe, yo todavía no la he hecho, estoy en esa, pero tengo varias dudas al respecto, varias modificaciones que haría, porque primero no trabajo con grado quinto, sino que Sí. estoy en curso en un nivel mucho más pequeño, estoy en tercero. Entonces, partiendo de ahí, la primera modificación que he pensado es que a los niños, si se les muestra este tipo de actividad, lo primero que deben tener claro es la definición de cada uno de esos instrumentos que aparecen ahí. Entonces, dentro de Sí. los requisitos, que es una de las cosas que nos dicen, estaba pensando en plantear que el escolar debe conocer o debe definir o debe tener clara la definición de cada uno de esos elementos, porque como usted ve, están los dibujos, pero no están los nombres. Entonces, creo importante que él sepa qué son, sepa cuáles son los nombres y sepa cuál es el significado de cada uno de ellos. Conociendo esa definición, ya está mucho más encaminado a no cometer errores en la clasificación, si son de medidas, si son de volumen. Entonces, a lo primero que yo modificaría sería eso. No sé si estaría bien encaminada ahí. Claro, con respecto a los requisitos. Y fíjate que dices algo importante. Si esta actividad yo la realizara, digamos, para grados inferiores, difícilmente, ¿cierto? O seguramente el estudiante conocería, pues digamos, de pronto solamente algunos de ellos, ¿cierto? Entonces, fíjense que parte de los requisitos es que esta actividad sí realmente sea aplicada al grado quinto, ¿sí? ¿Por qué? Se daría por entendido que ya un estudiante que esté en grado quinto, eh, en los cursos anteriores ya tendría, o debería tener, o ya tendría esa posibilidad de conocer los diferentes instrumentos, ¿cierto? De todas maneras, pues uno esperaría que conozcan todos, ¿cierto? Digamos que visualizando, esperaría uno que los mencionaran todos, sin embargo, pues eso también hace parte de los requisitos, ¿listo? Y digamos que los requisitos es uno de los elementos, entonces pues sería importante trabajarlo desde allí. ¿Listo, Lisbeth? Y Muchísimas gracias. sí, y Sí. profe, leí el otro. El otro sería, otra modificación que haría, es poder tener no estos instrumentos solamente en el papel, sino poder tener los instrumentos en clase, o sea, tenerlos ahí, donde el estudiante pueda manipularlos, donde pueda verlos y donde
perfectamente pueda mirar cuáles son, identificarlos y trabajar con ellos en algún tipo de ejercicio adicional al de simplemente colorear o a lo que nos están pidiendo. Ese sería como, me serviría como una ayuda o me serviría también como una, sí, como una, que sea manipulable todo lo que, poder llevar Sí. una balanza, poder llevar un metro, poder llevar una regla, poder llevar el dinamómetro, poder llevar las cucharitas, poder llevar un reloj. O sea, es que el niño vea los instrumentos. Esa sería la otra. Sí, a mí particularmente me parece que ese es uno de los elementos clave que deberíamos tener presente en este tipo de actividades, ¿no? Si ustedes lo notaron ahorita, cuando les estaba mostrando algunos de los elementos generales en torno al aprendizaje de las magnitudes, es poder llevar al estudiante a identificar esas medidas en el entorno. ¿Sí? Pero que sea un entorno real, un entorno palpable, ¿cierto? Y lo que tú mencionas, Lisbeth, es tener presente y parte de la modificación que sería en esta actividad, creería yo, es en torno a eso, ¿no? A los materiales y recursos. ¿Sí? Evidentemente, si estos elementos, ¿sí? El metro, el reloj, el cronómetro, el reloj de arena, la regla, la báscula, bueno, todo eso, si los estudiantes lo tuvieran eh, de manera real, si tuvieran la posibilidad de palparlo y esas herramientas la tuvieran ahí, pues sería muchísimo más sencillo, evidentemente, la solución de esa actividad y sobre todo, ese material permitiría que fuera más significativo, ¿sí? El poder identificar y poder diferenciar las diferentes unidades, ¿cierto? Las diferentes unidades de magnitud, ¿cierto? La longitud, ¿cierto? Y que de hecho es poder, aparte de poder reconocerlas, es poder identificar que existen diferentes instrumentos que permiten realizar la misma función. ¿Sí? Yo voy a tomar un ejemplo y entonces está por acá el metro, el que se utiliza por allá para la construcción, pero también está la regla que la utilizamos eh, de manera constante dentro del aula de clases, en el desarrollo de actividades, pero también está por acá, si ustedes lo ven por acá, está creería yo que este es el metro que se utiliza digamos, en la parte de costura, en la parte del, en la parte de la moda, ¿cierto? Y que ellos tengan la posibilidad de identificar los elementos que tiene cada uno, poder compararlos y, ¿por qué no?, que puedan identificar, entre otras cosas, pues las unidades que aparecen ahí, ¿cierto? Es decir, dentro de la longitud, pues también que se conozcan los múltiplos y submúltiplos en torno a ello, ¿sí? Que eso sería fundamental. Y hacer lo mismo con los demás, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, con el tiempo, que hay como algunos elementos de medición del tiempo, lo del peso, ¿cierto? Entonces, fíjese que hay diferentes elementos del peso, pero pues sí, definitivamente es muy importante tenerlo presente dentro de las modificaciones, incluir ese tipo de recursos. ¿Listo? ¿Algo más? No, señora, ahí sería, Listo. hasta ahora Vale, llevo eso. muchísimas gracias. Listo, no sé si alguien más considere que se le puede hacer alguna modificación a esa actividad, ¿cierto? Entonces, fíjense que ya usted tomará en consideración si esta actividad es bastante interesante o si es lo suficientemente interesante para poder llevarla de esa forma o agregarle algunos otros elementos que permitan que los estudiantes puedan adquirir diversas habilidades. ¿Sí? Bueno, Diana nos escribe a través del chat, dice, yo no la he realizado, pero tenía la idea que dijo la profesora Lisbeth, es la de incluir los instrumentos de medición a la clase y así realizar ejercicios prácticos de situaciones cotidianas. Perfecto, o sea, de hecho es. Y fíjense que
si uno se tomara, digamos, el trabajo de en realidad trabajar con todos esos instrumentos de medida, fíjese que de esa meta, ¿cierto? Inclusive, eh, ¿por qué no? Mm, Se podría convertir inclusive hasta en un objetivo, ¿sí? Ahora ustedes dirán, venga, pero si es una meta, ¿yo cómo puedo hacer que eso se me convierta en un objetivo? Yo lo pensaría desde el punto de vista que, no sé, es que como hay tantas, fíjense que como hay tantos instrumentos, fíjense que inclusive yo podría convertir esta meta en un objetivo teniendo presente que yo podría desarrollar diferentes actividades, ¿cierto? Para las diferentes unidades de medida y de esa manera poder llegar a la conclusión o a ese objetivo general, ¿cierto? Entonces, importantísimo tener eso en cuenta. Dice Astrid, bueno, también se puede trabajar la consulta antes de la clase. Ellos pueden investigar cada instrumento en casa y luego socializar en la clase para poder desarrollar la actividad. Sí, perfecto. Entonces, fíjese que, bueno, entonces la pregunta sería, esto que menciona Astrid con respecto de que ellos puedan realizar una investigación previa. ¿Eso a qué elemento de la actividad correspondería? ¿Será requisitos, formulación, materiales, agrupamiento? ¿A qué consideran ustedes que eso haría parte de la actividad? Es decir, cuando usted deja esa, digamos, esa consulta previa antes de, ¿a qué parte o a qué elemento de esa tarea que yo voy a proponer correspondería? Profe, yo no sé si eso sería una ayuda. Puede ser. Profe, ¿no puede ser también un requisito? Pues, porque tiene que ser Sí, previo a. exacto, sí, muy bien. Puede ser una ayuda, ¿cierto? Porque uno dice, bueno, ya el estudiante va a llegar, ¿cierto? Con algo que vamos a necesitar, pero sí precisamente considero que estaría más ligado a un requisito, ¿sí? Lo previo que el estudiante debería conocer para, en el momento de abordarlo en la actividad, ya el estudiante tenga una idea un poco más clara y el desarrollo sea un poco más sencillo y sea más claro, ¿cierto? En el momento de identificar los diferentes instrumentos para cada una de las unidades. ¿Listo? Entonces acá Astrid dice que son requisitos, María Isabel también comparte que son requisitos, Lisbeth, Adriana, bueno, ahí, ¿listo? Entonces, fíjense que esta es una herramienta de entrada donde usted dice, bueno, esto es lo que yo le puedo brindar al estudiante, pero desde ahí en adelante se puede modificar, ¿cierto? Inclusive el hecho de poder abordar algunos, perfecto, Ángela me quitó la palabra, dice, se puede sugerir que por grupos traigan alguno de estos elementos para socializarlo con el grupo. El docente llevaría los más difíciles de conseguir. ¿Sí? Y de hecho, pues considero yo no hay nada más interesante eso, ¿no? Entonces llevar el metro y ese trabajo en grupo, ¿cierto? ¿Qué es lo que va a permitir, entre otras cosas, darle un uso dentro de ese trabajo, ¿no? Por ejemplo, que entre los mismos estudiantes tengan la posibilidad de medirse, saber cuál es la estatura de cada uno, ¿sí? Saber el peso, conocer el peso ¿cierto? De cada uno de ellos y como hay algunos instrumentos que permiten tomar medidas ya de objetos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, hay como unas balanzas,
¿cierto? Por ejemplo, esta de acá es la que se utiliza muy común en las tiendas. Entonces, ver la posibilidad de cómo en grupo se pueden empezar a tomar esas medidas, ¿no? Medir, saber cuánto pesa el cuaderno, ¿cierto? O, por ejemplo, si yo tengo un cuaderno, a ese cuaderno, ¿qué unidades de medida le puedo utilizar? ¿Cierto? Entonces, ver si el estudiante tiene la capacidad de ese cuaderno, entonces tomarle la medida del largo, del ancho, saber cuánto pesa, ¿cierto? Y demás, ¿sí? Y el trabajo en grupo, fíjense que esa es una herramienta potente que permite que los estudiantes interactúen y puedan, evidentemente, compartir las percepciones que tienen y, de hecho, pues tomar las medidas que se consideren pertinentes, ¿cierto? Si ya somos un poco más dinámicos, entonces, inclusive, como ahí por ahí hay un cronómetro, inclusive los podemos sacar a la cancha y ponerlos a correr. Y poder identificar también esa medición a través de pues, diversas actividades que para los estudiantes sean mucho más significativas. De esas sí hay una que a veces para los estudiantes no es tan sencillo y es el identificar el reloj, este reloj que es el análogo, ¿no? A veces para algunos es un poco más complejo. En eso sí sería muy práctico nosotros entrar a ayudar a que ellos identifiquen esas horas, ¿cierto? Inclusive que hay algunos relojes que no vienen así como, no tienen los números, sino vienen así en blanco y lo único que tienen son las manecillas. Entonces, fíjese que esas herramientas para trabajar en grupo se hacen bastante significativas. ¿Listo? Bueno, entonces, fíjense que de eso se trata. Precisamente, algunos ya tienen como la idea clara de qué es lo que se debe hacer, ¿cierto? Y precisamente parte de ello es lo que nosotros debemos realizar en esas actividades. ¿Listo? Entonces, eh, se debe cargar y debe tener algo así como lo que aparece. Ya ustedes tomarán en consideración si consideran que es apropiado o se puede hacer un poco más amplio, ¿cierto? Dependiendo lo que ustedes consideren. Este es un ejemplo apenas. Entonces la meta dice reconocer el instrumento que se utiliza para medir un atributo de un objeto y lo que van a hacer acá es modificación a los materiales y recursos. Dice, se va a manejar en la actividad algunos elementos de medida como reglas, metros, vasijas vacías y algunas con agua. Justificación. El uso de estos materiales permite que el estudiante vivencie de manera directa la medición de algunas magnitudes como la capacidad, el peso, el tiempo y el volumen. El uso de estos recursos permitirá el desarrollo de la meta de la tarea de una manera más significativa. ¿Sí? Entonces, creo que en cierto modo está directamente relacionado con lo que estábamos hablando anteriormente. ¿Sí? La vinculación de elementos y recursos que sean y que permitan el desarrollo de manera más significativa. ¿Listo? Ahora, si ustedes quieren incluir otros elementos, quieren adicionar otras imágenes, quieren agregar otros recursos, pues eso es totalmente válido y eso terminaría de realizar una modificación en pro de cumplir con la meta que ahí se está colocando. ¿Sí? Yo tenía por acá un ejemplo. Bueno, a ver si encontramos una de las actividades. Bueno, en este creo que sí ya, creo que en sí lo que hicieron fue replantear, ¿cierto? La actividad, ¿sí? Entonces él sigue siendo el objetivo de la modificación de un elemento de la tarea, ¿sí? Entonces, en este caso, fíjese que lo que hicieron fue realizar una modificación en la formulación, o sea, reestructuraron todo, ¿cierto? Con unos ejemplos eh, diferentes y tratar de identificar, ¿cierto? Desde diferentes puntos, pues el desarrollo y la identificación de las diferentes unidades de medida, ¿sí? Mm,
Sin embargo, sí, creo que la explicación la omitieron. Ah, bueno, no está acá. Dice, es porque con estas actividades previas los estudiantes tienen más herramientas para poder hacer esta tarea. Ah, no, lo que ellos dicen es que van a hacer una actividad previa, ¿sí? Entonces, como mencionaba la compañera hace rato, bueno, la actividad previa se realizó a través de una consulta, ¿sí? Sobre las diferentes unidades de medida. Esta persona lo que dice es que va, pues aquí menciona que es a través de la formulación, pero en la justificación dice que es una actividad previa que ellos deben desarrollar en relación con los diferentes instrumentos de medida. Sí, yo creería acá, bueno, que es más, está más como como entre los requisitos de hacer una actividad previa para poder abordar. ¿Listo? Sin embargo, pues hace parte de una modificación que se puede hacer que pueda contribuir a que el estudiante utilice, ¿cierto? Porque fíjese que el estudiante tiene que hacer dos cosas: reconocer el instrumento de medida y utilizarlo pues de esa manera. ¿Listo? Bueno, entonces, ustedes lo pueden desarrollar de diferentes formas, ¿cierto? De tal manera que sí quede muy bien justificado y de tal manera que tengan ustedes la posibilidad de realizar una buena actividad y de igual manera tengan ahí la posibilidad de realizar una calificación adecuada de las actividades que les aparezcan allí. ¿Listo? Entonces, no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Hay como otros ejemplitos. Bueno, por ejemplo, este. Dice, la tarea tiene como meta reconocer instrumentos de medida de distintos tipos de magnitudes. Para llevarla a cabo, se generan algunos materiales tales como la hoja de la guía, colores y su cartuchera de útiles escolares. Es una tarea que se puede resolver de manera individual aplicando las teorías trabajadas en clase. La modificación que se le puede hacer a la tarea sería la de colocar los nombres de los instrumentos de medida y realizar una socialización en el aula de clase comentando acerca de las utilidades del instrumento en contextos de la vida real, teniendo en cuenta la importancia de la medición de magnitudes y las herramientas necesarias para abordar esta función. Y la justificación dice, esta modificación contribuye a la meta de la clase, ya que por medio de la socialización y por medio de ejemplos de la vida práctica, el estudiante puede clarificar y reforzar conceptos relacionados con el tipo de magnitudes que hay. Además, le permite abordar sus saberes en relación con la cotidianidad. ¿Listo? Entonces, mire que es otro tipo de modificación, ¿cierto? Ya es más como en la parte de la formulación de la actividad, llevándolo a que sigan trabajando, digamos, sobre sobre la misma guía, pero hacer algunas modificaciones en torno a ello para poder reforzar la meta de esa tarea. ¿Listo? Entonces ahí aparecieron algunos elementos que debemos tener. ¿Listo? Entonces, con respecto a ello, ya no sería más. ¿Listo? No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Bueno, nuevamente recordarles, creo que... Ah, bueno, Livia Mirella, levantaste la manita, te escuchamos, muy buenas tardes. Profe, buenas tardes, qué pena contigo. Bueno, digamos que la modificación de las tareas, o sea, yo le puedo hacer cualquier otra, digamos, cualquier otra modificación, siempre y cuando se mantenga, obviamente, la meta, o sea, la meta a la que va, ¿sí? O Sí, sea, lo que yo, exactamente. ok, Sí, sí, digamos digamos, que... Sí, no, dale. por ejemplo, digamos en la tarea esta de los instrumentos, una modificación sería que él pudiera de pronto utilizar su regla para medir su escritorio o su esta. ¿Sería esa una modificación? ¿O esa sería otra, o eso sería otra cosa?
Yo creo que, no, claro, podría servir, pero yo considero que esa sería como una modificación en cuanto a las ayudas, ¿cierto? Ah, ok, Que tú le dices, bueno, sí. mida, no sé qué. Entonces, a través de esa guía, el estudiante puede identificar que a través de ese instrumento se pueden hallar medidas de longitud, ¿sí? Y es una Sí. ayuda, sí, yo considero sería una ayuda para que al abordar o al tener que relacionar los instrumentos con las unidades, pues para él sea mucho más fácil, ¿sí? Es decir, Ah, ok. a medida que él va desarrollando, tú le dices, bueno, coja la regla. Entonces, ¿qué es lo que puedes hacer o qué es lo que puedes medir con esa regla? Seguramente, o tú le puedes indicar algún elemento o él por iniciativa, entonces podría escoger el elemento con el que va a medir, ¿cierto? Y seguramente cuando Sí. identifique ese instrumento, pues va a poder tener un poquito más de claridad que se trata de medir una longitud. ¿Listo? Ah, Pero ok. claro, estaría bien, claro, perfecto. Ok, gracias. Listo. ¿Listo? ¿Alguien más? Entonces, déjate compartir esto por acá un momento. Entonces, quiero recordarles nuevamente, de pronto para los que llegaron después, pedirles el inmenso favor que realicen la encuesta sugerida a través del WhatsApp. Yo les compartí en el chat el link para que tengan la posibilidad de realizar esa encuesta. Como yo les mencionaba, para nosotros es muy, muy importante tener la percepción de ustedes, que pues son los directamente relacionados con todo este trabajo que desarrollamos a lo largo de estas semanas. Y es importante conocer esos aspectos positivos y esos elementos que se reconocen dentro del trabajo y también esos elementos a mejorar. Fíjese que aunque en teoría es una plataforma ya diseñada, ya elaborada, pues siempre hay cosas que se deben cambiar, ¿cierto? Y todo se debe pensar para que pues más adelante, ¿cierto? Así como cuando ustedes hacen una actividad y ya más adelante en el siguiente año lo van a aplicar con otro grupo, pues ya ustedes a partir de la experiencia sepan cómo se pueden hacer esas modificaciones de tal manera que de tal manera que ya para los nuevos estudiantes sea mucho más significativo, ¿sí? Seguramente, pues nosotros ya continuaremos más adelante con este programa para nuevos estudiantes y es muy importante conocer la percepción de ustedes, ¿cierto? Entonces, fíjense que ahí aparecen los elementos de la plataforma, aparece ya la parte humana, ¿cierto? La parte del trabajo en las tutorías, la parte desde coordinación en la parte ya tecnológica, etcétera, etcétera. Entonces, para nosotros es bastante, bastante importante. Yo particularmente quiero reconocer la participación de la gran mayoría de los que están hoy, que hicieron todo su esfuerzo por conectarse todos los jueves, sacar el tiempo. Y fíjense que esa era una tarea de tanto compromiso que inclusive alguien decía, bueno, pues si yo no me conecto, ¿qué pasa? ¿Sí? Pues dentro de las calificaciones no pasaba nada, ¿sí? Pero por el otro lado, verlo desde, bueno, no es que me vayan a calificar, sino es esa oportunidad que tuvimos todos, obviamente me incluyo ahí, de escucharnos, de ver las diferentes percepciones, ¿sí? Poder despejar las dudas frente a algunos conceptos, escuchar la opinión frente al desarrollo de diversas actividades, del trabajo en los diferentes contenidos. Considero yo que de eso hace parte, ¿sí? A veces cuando se trabaja de manera virtual, a veces los contenidos están ahí y puede estar muy, muy, muy bien estructurado, pero a veces hace falta la parte humana, ¿no? La parte de la socialización que, pues en realidad, y de hecho en el campo de la educación es supremamente importante, ¿no? Es fundamental que
a veces la plataforma no le responde a uno las dudas o a veces esa opinión o esa percepción que yo tengo, pues no, en esa plataforma nadie me la va a escuchar. Entonces, piense que ese trabajo que hicimos cada 8 días del trabajo de una horita, que a veces se nos volvía 1 hora y media, en definitiva se hacía, o bueno, mi percepción pues era bastante significativo. ¿Listo? Livia, levantaste la manita. Sí, profe, pues yo la verdad quería agradecer porque de todas formas eh, las tutorías no falté como a dos o tres por conexión, por conectividad, que no me pude conectar porque me sacaba de la reunión, pero era de mi conexión. Pero de todas formas, yo sí le agradezco, profe, porque pues de todas formas son espacios que nos regalan, bien sea que los aprovechemos o no, son espacios que se dan para que uno pueda aprender del otro, no solamente de lo que hay en las tutorías, porque también los videos, todo muy, o sea, todo el contenido muy bueno, la verdad, si uno se concentra en realizar esto a conciencia, un material muy bueno para poder aplicarlo en nuestro quehacer diario con los chicos. Yo que tengo un curso pequeñito, pues lo he tratado de aplicar, pero pues igual de pronto a veces estamos más acostumbrados, digamos, a que, digamos, no, mira, lo tienes que hacer de esta manera, así, como más directo, pero aquí nos tocó descubrirlo, ¿ya? Me Sí, gustó totalmente. porque pues igual lo ponen a uno a, a, a como a pensar y a repensar en qué posibilidades tengo de. Sí, Yo estuve atrasado un montón por diversas cosas que me ocurrieron, me pude adelantar y, por ejemplo, lo que las tutorías grabadas me ayudaron mucho porque las volví a escuchar y me ayudaban bastante para el desarrollo, sobre todo de todas las actividades que yo tenía, por ejemplo, atrasadas. Y eso hace parte de esa formación. Y poder estar ya casi al día ah, me sí, ya falta casi. solamente esa semana. Y, Ok, sí, sí, perfecto. ya, ya me faltan solo dos actividades por presentar, pero pues se puede, pese a las muchas cosas que uno tiene que hacer, se puede y desde que uno le ponga ganas, todo se puede. Entonces, no, Sí, profe, de verdad que agradecerles mucho a ustedes, a su merced y a toda pues el compromiso de la universidad, del, de, del programa de la universidad para que, para la paciencia, porque nosotros somos maestros y pues estamos acostumbrados a dictar y hacer, ¿ya? Entonces a veces en el rol de estudiantes nos cuesta a sí, veces un total. poco, pero yo creo que entre todos hemos aprendido a ser más tolerantes, de pronto a ser más prudentes, de pronto a descubrir un poco cómo puedo repensar otra clase con mis chicos, cómo puedo repensar otro, que mis chicos puedan adquirir ese concepto de una manera diferente, que no sea para un momento, sino que sea significativo. Entonces, eso Significativo, ha sí, sido total. de verdad que muchísimas gracias, profe. Yo creo que pues de parte de todos es ese agradecimiento por la paciencia también para nosotros, aplaudo a los que iban al día, Ujú. de Sí, verdad muy claro. pilos, de verdad que los felicito. Muchos, yo veía, por ejemplo, lo de de las calificaciones y yo decía, uy, qué pilera, yo Y estoy algunos a veces atrasada, iban Dios adelante, mío. ¿no? A veces unos iban un poco Sí, más claro, hay unas adelante. personas que iban súper adelante y yo decía, uy, fue mi chica, estoy atrasada, tengo que, no, yo tengo que poder, yo tengo que llegar allá. Entonces esto también lo animaba, lo motivaba a uno en estas cosas virtuales, es la autonomía y la disciplina de cada uno de nosotros. Entonces, gracias, profe, y gracias, compañeros, porque de todas formas también ellos aportaron acá, por lo menos a mí me aportaron muchísimo con sus Sí, calificaciones, con sus anotaciones, su retroalimentación aquí. Muchísimas gracias. Y listo, vale. gracias. Vale, muchas gracias, Livia.
Carlos, levantaste la manita, vamos ahí en orden. Carlos Julio. Buenas noches, profes, compañeros. Pues yo también junto con Lidia estuve atrasado. Ya ayer al menos salí de unas cositas que para mí fue difícil. Desde fraccionarios para acá, los números racionales, para mí fue terrible. Yo creo que mis profesores de bachillerato y de primaria en eso no acertaron, porque para mí, créanme que eso sí me costó mucho. Y más esta partecita de magnitudes, de volumen, de toda esa cuestión, y había que volver a repasar y mirar bien el video, porque la cuestión tampoco es pues, sentarme en la cama y acostarme y escucharlo, ¿no? Sino es como analizarlo, estructurarlo, y más que pues, eh, triste y lamentablemente hice parte del grupo de maestros de matemáticas y con todo respeto, pues son un poquito como pedantes, odiosos, es uno como que le da miedo a uno a preguntarle a ellos, oye, hay esta situación, estas preguntas, ¿sí? Y la plataforma, lo único que no me gustó de los videos es un ruidito que hay con los audífonos que le tocaba acá, tengo un vecino que tiene una tienda, entonces me tocaba con los audífonos, tiene un ruidito todo de la Ujú. clase del medio, que a veces como interrumpe. Pero sí, lo que dice Livia es cierto. Aún tengo una duda, porque mira que cometemos muchos errores y esa parte de los errores fue la que más me gustó. Y entre esas está la discusión que tenías ahorita desde la clase, ¿no? Porque nosotros nos ponemos, es como a llevar mucha cuestión eh, eh, mm, manipulable y resulta que estamos dejando atrás un poquito lo fundamental, que es que el chico conozca eh, la parte teórica, ¿no? Hoy participaba del grupo de profesores que estamos con el proyecto de lectoescritura de la Secretaría y allá nos decían que estábamos más encaminados porque el chico escribiera que porque el chico leyera. Y la verdad que también sucede eso mucho en matemáticas. Estamos más en que él tenga cosas más manipulables que en conocer el concepto en sí. Por ejemplo, esa parte de la densidad, de cómo se mide la densidad. Esa partecita a mí sí me cuestionó. Y lo que tú decías de quinto, o sea, también pues, yo le doy a un tercerito y lo hemos hecho, pero de la forma que decía ahí la profesora, muy manipulable, pero no sé si hasta ese punto uno puede llegar en matemáticas, ¿no? Si eso tiene, tiene acervo allí, que nos vayamos más por las cosas artesanales, artísticas, y sí quedará las bases Sí, bien no, fundadas. digamos que en eso sí es, eso va de la mano, ¿cierto? Evidentemente, uno en todas las clases y por tiempo, por número de estudiantes, por requisitos institucionales, sí, digamos definitivamente, a veces no puede uno centrarse o enfocarse solo en la parte manipulativa, a veces el tiempo, pues digamos, le permite a uno desarrollar ciertas acciones, pero no, evidentemente la parte conceptual tiene que ir de la mano, ¿cierto? El desarrollo de los algoritmos, aunque nosotros intentamos que la matemática o hacemos todo el esfuerzo a través de esas herramientas, que sea significativo, pues la parte algorítmica, la parte conceptual es supremamente importante, ¿cierto? Es ver cómo a través de todas esas herramientas podemos que ellos evidentemente identifiquen toda esa parte conceptual, pero de una manera más significativa, ¿cierto? Que no quede, digamos, el algoritmo ahí porque sí, porque tiende a olvidarse, ¿cierto? Y a través de esas herramientas es volverlo un poco más significativo, ¿No? Y, definitivamente. y agradecerte a ti tu paciencia, tus enseñanzas, sí, para que sí tengo pues en la espinita, porque a veces somos como muy odiosos y no dejamos que el otro tampoco intervenga o el otro le da como miedo también de intervenir. Y hay Sí. tantas dudas y a veces pues en medio de nuestra ignorancia eh, no nos atrevemos a levantar la manita por de pensar, ¿será que meto la pata? Pero la verdad, agradecerte la motivación, el, porque yo también era uno de los que estuve muy enfermo y dije, no, yo como que me desisto.
Pero no, Ya iba a gracias a colgar la toalla, ustedes. sí, eso a veces pasa. Pero Gracias, no, profe, y mire, gracias a ya los ahí, compañeros. ahí con paciencia ya vamos culminando. Muchas gracias, Carlos Julio, por tu observación, bastante apropiada. Listo. Bueno, entonces, María Isabel, ¿escuchamos? Buenas tardes, profe. Buenas tardes a todos. Profe, yo estoy de acuerdo con con Tardes. lo que acaban de decir los compañeros. Personalmente sí le dediqué mucho tiempo a esto porque pues yo matemáticas casi, la verdad, no me gusta mucho, pero pues igual tocaba, ¿no? Estoy ahorita a cargo de un primero y sinceramente yo me he divertido este año muchísimo dando matemáticas porque he tomado muchos elementos de lo que se ha aprendido acá, los he tratado de ajustar, otros he tratado de modificar y ha sido, de verdad, la matemática para mí este año ha sido como divertida. Nos hemos divertido muchísimo con los chicos, hemos hecho cosas diferentes. Yo miro a mis otros compañeros de trabajo pues no es igual mi curso al curso de ellos por las diferentes cosas que se hacen. Claro, Y esto es positivo, pues de acuerdo a lo que se ha dado acá. Entonces es una herramienta valiosa. Yo en la evaluación que hice ahorita, pues en el formulario Google, coloqué eso, de este tipo de cursos que hacen, este tipo de formación debe continuar, porque realmente sí da herramientas valiosas para todos, que cuesta un poquito de trabajo para uno porque uno siempre vive ocupado en múltiples cosas, pero sí efectivamente hay que sacar el tiempo para esto, porque es que un maestro siempre debe estar en formación. Agradecerle su paciencia. Mire, yo en serio, yo muchas veces me dio pena ajena de ver cómo a veces le decían cosas que yo decía, pero ¿por qué? Y ya la están manera ahí. como su merced, sí, como Ya su está en la merced, plataforma. Dios, claro. Entonces, como su merced contestaba y todo, es un ejemplo de la paciencia, virtud que casi todos no tienen. Eh, Agradecerle a los otros compañeros porque con cada cosita que ponían también se iba aprendiendo. Son cosas y percepciones diferentes que sirven, son útiles en la vida. Y yo le comento así a título personal, el primer encuentro que tuvimos, yo tenía una cita médica con mi hija y lo hice desde el celular. Y desde ahí, su merced con lo que dijo, me enganchó. Y vea, me tuvo todas las, yo no falté jueves alguno, Sí, ninguno jueves falté, sí, porque señor. realmente las explicaciones, las intervenciones de los compañeros y todo me servía mucho para hacer las actividades, porque yo comparto lo que dice el profe Carlos, para mí fraccionarios también fue, uy, terrible, pero mire que esto me sirvió para aclarar muchas dudas que yo tenía y digamos que como herramienta para poder consolidar conceptos que de pronto habían quedado perdidos y pude por fin este año comprender. Entonces también agradecer mucho esa parte, profe. A la universidad agradecerle toda la organización porque efectivamente sí, el programa ha sido bastante bien organizado, bien estructurado, con buenas herramientas que si se saben aprovechar, pues eso da muchos frutos de aquí en todas las instituciones a las que pertenecemos, profe. Muchas gracias Sí. y Diosito lo bendiga, profe. Listo, María Isabel, muchísimas gracias. Bueno, vamos con Andrea. Sí, profe, yo Bueno, quería también dar gracias porque me gustó adicional a todo el curso de la plataforma que tú nos adjuntaste material extra que no era parte del contenido. Eso me pareció valioso porque sí es importante contar con algún material que uno pueda de pronto imprimir después o volver a revisar. Y agradezco como lo del Tangram, lo que buscaste de la Yupana, interesante, alternativo y pues muy útil. Y lo otro que descubrí fue, yo lo había manifestado en una reunión, era que el curso era como muy teórico, ¿sí? Del concepto y del contenido de las matemáticas. Y al final en el módulo de la enseñanza se enfocaron como ya en la interacción. Entonces, en ningún momento habían como bibliografía o material que justificara que esa era la forma en la que se aprendía. sí, Sin embargo, yo empecé a incorporarlo en este último mes, ¿sí? En lo de la enseñanza, porque digamos que mi enfoque era así más teórico, así yo trabajo individual con los niños y la parte conceptual, algorítmica. Pero entonces empecé a cambiar las tareas, a que hicieran un poco, por ejemplo, ponerle nombre a las tareas me pareció interesante, porque le da como un título, no del sí, libro, le da más sino como significado, claro. sí, le da más significado. Luego que interactuaran con los compañeros.
Entonces ahí yo me di cuenta que salen muchos errores que uno no nota cuando está el niño solamente con su libro, su cuaderno o una guía, porque hay como la interacción es con el papel o solo con uno, no salen cosas que salen cuando los niños entre ellos hablan. Y Sí, ahí me pude dar cuenta, por ejemplo, que yo estoy en división por 2 cifras, que ellos tenían muchas dificultades que yo no había percibido. Y lo último es como la transformación de las tareas para que, o sea, como que sigan una etapa y que en la parte de cuando sale el error no se le diga la respuesta al niño. Eso me pareció muy desafiante porque ahí lo presentaban, era hágales preguntas. No les diga el error, sino hágales preguntas y eso no es tan sencillo porque tiene uno que sí, tener como una claridad muy profunda del concepto que quiere llevar a los niños claro. para poder hacer una pregunta que los Para hacer una direccione. buena pregunta, sí. Hacer una Exacto, buena sí. pregunta es bien, bien difícil. Entonces, ya para Es cierto. finalizar, me gustaría que de pronto tú, en representación de nosotros, podrías proponer de pronto allá a la universidad, no sé, a la Secretaría de Educación, que hubiera de pronto una parte 2 del curso y que nos dieran un material, ¿sí? Porque el curso en la plataforma ya después, o sea, no sé si uno lo pueda volver a mirar, a menos que haya descargado las cosas y el material pues realmente tangible es pues mucho más funcional. Sí, sí, claro. Sí, lo tendremos. Mire que eso es parte de de esas observaciones que se van a llevar. Igual todo eso queda grabado, pero esas sugerencias puntuales es muy interesante llevarlas y ¿por qué no? Ojalá lo tengan en cuenta. Listo. Bueno, gracias. Muchísimas gracias. Y por último, Milena, creo que también tenía la manita levantada. Milena Romero. Sí, profe, y a todos los compañeros, buenas noches. Me uno al agradecimiento de todos por el curso. Me parece muy bueno. La plataforma, o sea, como que toda la plataforma y todas las actividades tienen transversal una metodología de trabajo, ¿sí? Que más que de pronto dar la teoría, se está practicando desde el inicio con nosotros mismos. Nosotros desarrollar tareas, nosotros mismos proponer objetivos, nosotros mismos hacer como estar en el doble rol, ¿no? Aprendiendo y a la vez ser los profes de nuestros chicos. Entonces, eso me parece muy enriquecedor. Me parece muy chévere cómo las evaluaciones también nos retroalimentaban de acuerdo a lo que uno respondía. Entonces, me parece que ese fue un muy buen punto. Toda la parte conceptual me parece muy buena, aunque a veces uno como que se enredaba con uno que otro término y uno quedaba así como loquito, como Ujú. decía uno de los profes, ¿no? A veces como que los profes de matemáticas que uno tuvo no fueron muy claros en algunos conceptos, entonces uno dice, uy, ¿y cómo logré sacar esto? Pero es muy bueno tener esa parte conceptual. En la evaluación, yo había colocado que me parecería chévere, bueno, como en una segunda parte, hacer como más exploración de material para, digamos, concreto para manejar diferentes temas. Nosotros alcanzamos a ver hartos, ¿sí? Porque lo que el profe nos mostró del Tangram, lo que proponían otros profes con diferentes materiales, pero sería chévere, digamos, cómo todos esos materiales que ya están para trabajar matemáticas se pueden fortalecer esos temas, Ok. ¿sí? ¿Cómo Por ejemplo, pues enfocarlos? vimos por Sí. encimita el Tangram para la geometría, pero yo creo que en el Tangram se puede aprovechar muchísimo más para, para otros conceptos. Lo mismo las regletas de Cousinet y muchos otros materiales, pues que de pronto cada uno de nosotros desde nuestra práctica tenemos un conocimiento profundo o superficial, pero me parecería chévere también como indagar esos materiales desde unos conceptos matemáticos para presentárselos también a Sí, nuestros chicos. más a profundidad. Sí, señor. Exactamente. Sí, porque uno, digamos, utiliza el Tangram, ay, sí, armar la figura, manejemos elementos de geometría, sí, pero yo creo que también todas estas herramientas tienen unos fundamentos que, que pueden enriquecer muchísimo más nuestro trabajo de aula. Entonces yo colocaba algo de eso también en la, en la evaluación.
Y estos espacios en donde todos compartimos me parecieron súper, súper chéveres. Cómo el profe los moderaba, cómo nos daba tipsitos, cómo entre todos íbamos charlando, que yo creo que así es como se construye el conocimiento, generando esos Sí, momentos de diálogo. Y me llevaba eso para mis niños. Si eso es importante para nosotros como profes, charlarlo, preguntarnos, cuestionarnos, no estar de acuerdo, para nuestros niños más. Entonces, también creo muy importante generar esos espacios de diálogo desde la matemática para nuestros niños de primaria. Entonces, muchas gracias. Me pareció un curso, aunque a veces un poquito agotador, pero muy, muy enriquecedor. sí, listo, Milena, muchísimas, muchísimas gracias. Listo, de igual manera, pues Estela que nos compartió su experiencia a través del chat, Janet, muchas gracias también por esas percepciones que nos dan al respecto del curso y lo que les mencionaba, claro, importante tener presente todas esas cositas y sobre todo para nosotros como maestros, fíjense que en el diario vivir seguimos aprendiendo cosas y en este curso específicamente matemáticas que tal vez más de uno diría, no, hay muchos conceptos que pensé que no se trabajaban y evidentemente sí hay que trabajar, hay que conocer y además, pues en nuestra labor, el conocer los temas es solo la mitad, ¿no? El 50% del trabajo es conocer los temas y el otro 50% es el más difícil, ver cómo hago para transmitir ese conocimiento a los estudiantes y más difícil aún, eh, generar herramientas para que el estudiante le coja cariño a los números, ¿cierto? Que es una tarea bastante difícil y desde pequeñitos poder potenciar todas estas herramientas, generar la atención del estudiante es algo que, pues, que es bastante recursivo para que el aprendizaje de ellos sea muchísimo más interesante. Y bueno, no es más, de antemano, en verdad, nuevamente agradecerles por su participación, por su paciencia. Muchas veces la plataforma no nos ayudaba, la inscripción, a veces las notas, a veces el tiempo, ¿sí? Desafortunadamente a veces, como mencionaban ustedes, a veces el tiempo, eh, nuestro horario, aunque puede ser medianamente flexible, a veces el tiempo no nos da, pero bueno, fue todo un reto y en verdad espero que todos puedan cumplir con el objetivo de terminar todas las actividades y sobre todo que estos espacios hayan sido muy gratificantes y les permita tener una nueva visión de lo que es la enseñanza de las matemáticas en primaria y que eso les permita a esos muchachos que ustedes tienen desarrollar nuevas habilidades que los potencien para los cursos que se vienen. ¿Listo? Entonces, en verdad, muy agradecido y nada, esperemos que si se animan a la maestría, a la maestría en educación matemática, pues por allá estarán, pues por allá estaremos bien. ¿Listo? Entonces, muchísimas gracias. Ya, pues no es más. Recuerden que de igual manera, mañana se van a compartir las notas actualizadas, el espacio de trabajo va hasta el 22 de septiembre y ya a partir de la siguiente semana pues ya se empiezan a generar los últimos certificados y demás y ya me imagino se entregarán todos los resultados a la secretaría y demás. ¿Listo? Entonces, muchísimas gracias, de verdad, de mi parte, Edson Gómez, muy agradecido por su paciencia también de poderse conectar y poder compartir todas sus experiencias. ¿Listo? Entonces, no es más, espero nos veamos nuevamente por ahí en el camino y ojalá me puedan contar bonitas experiencias de esa labor docente. ¿Listo? Muchísimas gracias ya. A partir de este momento, entonces, se pueden desconectar, que tengan un resto de día agradable y ya, nos veremos más adelante. Muchas bendiciones para Muchas todos y gracias, muchas profe. gracias. Listo, Feliz que tarde, estén feliz muy noche. bien. Muchas Igual, gracias. Gracias, felicidades. hasta luego. Listo. Muchísimas Bueno. gracias, profe.